España va bien, se decía en tiempos de José María Aznar. España debe ir bien, en opinión del figura, del presidente del gobierno y de sus ministros, de los 22 miembros de su gabinete, miembros, miembras y miembres, que de todo habrá, más el 23, porque después de darse de bofetadas con ellos mismos en su mismidad, han llegado a un acuerdo. Después de una durísima negociación, de un ten con ten ahí fuerte, como si fuera una de las negociaciones más duras que los tiempos hayan visto entre la patronal o entre la dirección de una determinada empresa y sus representantes sindicales del comité, han llegado a un acuerdo y se van a subir el sueldo a ellos mismos un 4%. Un 3,5% es lo que le van a subir a los funcionarios públicos, al paisanaje que trabaja en la administración, pues ellos se van a subir lo mismo, como decía esta mañana un buen amigo, más una propinita, un 4%. Bien, está bien. Hombre, claro, si tenemos en cuenta que hay una inflación que está en un 9%, pues todavía les queda, ¿no? Les queda un 5%, pero que se lo digan a los que no han dejado, básicamente en el sector privado. Hoy he venido muy liberal, no, muy libertario, por lo menos en lo económico. Que se lo digan a los que en el sector privado, digo, y ya de los autónomos y otras hierbas, no les quiero ni contar, no dejan de ver con desesperación cómo su poder adquisitivo va cayendo, no año a año, mes a mes. Y lo que te rondaré, Morena, eso sí, si hay autónomos que le siguen votando al Partido Socialista y a Podemos, pues oye, les enviamos un abrazo porque las penas con rumba son menos, ¿no? Pero ellos sabrán. Es verdad que los políticos en este país no están muy bien pagados. Esto es un debate muy viejo que nos llevaría a otro lugar. Tenemos en cuenta que el sueldo del presidente del gobierno ronda entre unos 86.000 y 90.000 euros anuales, que a muchísimas personas, a millones de personas, les parecerán una brutalidad. Estamos hablando de 6.000, 7.000 euros al mes, 7.000 euros al mes, ¿no? En 14 pagas netos, más o menos, pero que comparado con el sueldo de un alto ejecutivo, de una gran multinacional o de una empresa grande, pues son peanuts. Como dicen los americanos, pues son cacahuetes. Es una minucia, habida cuenta de que el presidente del gobierno tiene la responsabilidad de todo un Estado. Y el presidente de una multinacional, bueno, pues como mucho, que no es poco, pues hombre, tiene la responsabilidad a lo mejor pues de pagar 50.000, 60.000, 70.000 nóminas, en el caso de empresas muy grandes. Estoy pensando en uno de los españoles más dignos que tenemos y al que insulta la izquierda con carácter recurrente, de un pueblo de León que hizo fortuna en Galicia y que ha construido, ya sabéis quién es, que ha construido una tremenda multinacional, tremenda, como dicen los gallegos, tremenda multinacional, que da de comer, me parece que son 80.000 o 90.000 familias en todo el mundo. Bien, pues el presidente del gobierno tiene todavía más responsabilidad y gana 90.000 euros al año. Bien, es verdad que esta parte se subraya menos, que lo tienen todo pagado. Estos tíos no llevan dinero en el bolsillo. O sea, esto no es una caricatura, esto os lo digo yo porque, por suerte o por desgracia, o por castigo, por oficio, pues nos rodeamos de políticos, los periodistas, desde hace décadas. No llevan físicamente dinero en el bolsillo porque no les hace falta. Comen, cenan, traslados, dormir, todas esas pequeñas minucias que al final consumen el 50 o el 60% del gasto medio de una familia o de un ciudadano corriente de infantería, ellos lo tienen completamente cubierto, con lo cual este es un dinero que les va quedando. Al final, la virtualidad de la política no es tanto el dinero que ganas en ella, oye, a menos que seas un corrupto, como... ¿qué habrá sido de un ministro que ya no lo es, que ayer salía en Twitter criticando a los mermados estos del Colegio Mayor de Madrid y diciendo que estas manifestaciones de machismo, que lo son intolerables y tal. Un tío que, si os digo yo dónde se le podía ver en Madrid en algunas ocasiones, pues a lo mejor se os abrirían las carnes, ¿no? Bueno, pues digo que salvo que seas un político del pelaje de estos ministros, que lo son un rato y después dejan de serlo, y que organizan su vida ya en torno a contactos más o menos traslúcidos, tirando oscuros o negros directamente. Pero un político, digo, si es honrado y vive de su sueldo, pues no está en la política, lógicamente, para ganar dinero ni para forrarse, ¿no? Sino que está en política, pues porque el poder mola mucho, y tener disposición sobre vidas y sobre haciendas y firmar leyes en el boletín oficial del Estado, en el boletín oficial de tu comunidad autónoma, pues es una cosa que a muchos psicópatas del poder les excita especialmente. Mientras tanto, pues el paisanaje a verlas venir, viendo una inflación del 9%, viendo un mercado de trabajo que el ministro Escrivá se afana de plató en plató en decir que tiene un músculo tremendo y que está demostrando una resiliencia
de qué mala leche me pongo cada vez que escucho esta palabra, una resiliencia brutal, mientras España sigue teniendo el 12% y pico, casi el 13% de media de paro, es decir, el doble de la media de los países de la OCDE, que está en un 6,5, un 6,6, y en paro juvenil pues estamos a la cola directamente, solamente igualados o hermanados con Rumanía, ese pedazo de potencia económica, ese país, por cierto, donde tantos amigos y tantos hermanos tenemos y que en número de casi 1 millón de personas viven y trabajan en España, pero en fin, estamos hermanados con Rumanía, insisto, en cuanto a paro juvenil. Porque, como me decían ayer en otra tertulia, abogados y economistas de prestigio, el español, el joven, que realmente sale bien preparado, talentoso, básicamente con una formación técnica, una ingeniería, una arquitectura, un buen médico, un buen investigador, o incluso un buen abogado, un buen economista, pues el 80% acaba tomando el caminito de Jerez de irse fuera de España o a algún país nórdico que pagan de puñetera madre y no se vive nada mal, os lo aseguro, y los conozco bien, sobre todo Noruega y un poquito Dinamarca también, o a los Estados Unidos de América, o a Gran Bretaña o a Australia, que está recibiendo muchísimo talento joven y del mejor español. Qué pena, qué pena. 50 años para volver otra vez a convertirnos en un país de migrantes, donde lo mejor de nuestra gente y los que nos van a pagar las pensiones, o eso pensamos, los que acabamos de doblar ya los 50, tienen que emigrar fuera para labrarse un futuro. Gracias, Partido Socialista. Gracias, figura. Gracias, Sánchez. Antes había unos memes que circulaban hace años, haciendo todo el rosario y desgranando todos los desastres, con una cara de Zapatero, donde se parecía especialmente al popular actor, a Mr. Bean, y le decían gracias y... no voy a terminar el insulto, gracias por haber conseguido todo esto. Pues gracias, Sánchez. Gracias, Podemitas, por haber conseguido odiar tanto a los ricos, que lo que hacéis es expulsarles, por gustaros tanto a los pobres y trabajar tanto a los pobres, que no hacéis más que crearlos cada vez que gobernáis, porque, como decía Winston Churchill, al final sois, los socialistas y los comunistas, la ideología del fracaso, la prédica de la envidia, y añado yo, la ruina y la miseria, no solo económica, sino moral, para todas las sociedades. Presupuestos generales del Estado, ya conocemos en detalle la letra menuda de los mismos, luego la vamos a analizar con Eric Encinas, de los que, por cierto, un 17% se lo va a llevar esa comunidad autónoma, esa parte indisoluble del territorio nacional llamada Cataluña, que siguen sintiéndose muy agraviados y se van a llevar casi 2 pavos de cada 10 que gestiona el erario público. ¿Qué más da? Y a los extremeños que siguen teniendo un tren del siglo XIX, ¿verdad, Zapatero? ¿Verdad, Felipe González? ¿Verdad, Guerra? No habéis vuelto por allí. ¿Verdad, Pedro Sánchez? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Nadia Calviño? ¿Verdad, Margarita Robles? A los extremeños que le vayan dando. Y a Fernández Vara que le vayan dando también, y que luego se haga la ola en el Comité Federal. Ruina, miseria, envidia y podedumbre. Menos mal que dentro de 14 años solo seréis un mal recuerdo. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana de este viernes 7 de octubre de 2022 y lo hacemos en primer término saludando a una buena amiga que además tiene una encomienda, como decimos aquí, pues no menor. Ya el otro día teníamos oportunidad de charlar con nuestra buena amiga Ángeles Ribes acerca del proyecto, de ese nuevo proyecto ilusionante políticamente que supone ya Valens en Cataluña, y hoy tenemos el placer de saludar pues a su líder y a su presidenta Eva Parera. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Eva, empiezo de la misma manera que comenzaba el otro día con Ángeles Ribes, que es pensando en nuestro público, los que son del Ebro para abajo y están menos familiarizados con la realidad política catalana. ¿Qué es Valens? Pues Valens es un partido político que por primera vez existe en Cataluña, solo catalán, no nacionalista, claramente no independentista, ¿no? Hasta ahora en Cataluña los partidos constitucionalistas han sido siempre franquicias de otros partidos nacionales. Las decisiones se tomaban siempre desde sus sedes en Madrid o sus líderes en Madrid. El caso de Valens no va a ser así. El caso de Valens es un partido catalán donde las decisiones se toman en Cataluña y donde pues todo el liderazgo de la ejecutiva está en Cataluña, ¿no? Y nacemos después de un profundo análisis de la situación política en Cataluña, donde vemos que el catalán constitucionalista, que allí es mayoritario por encima del votante independentista, pues no ha encontrado una formación política con el que sentirse identificado o representado, ¿no? Después de la decepción de Ciutadans, después de la decepción del voto útil a ella, pues el votante está en casa y hemos venido a sacarlo de casa para intentar cambiar la política en Cataluña.
Poniéndome la piel del paisano medio, en los periodistas, bueno, pues acomodándonos también un poco a las exigencias del público y para hacérselo lo más fácil posible, tendemos, que esto no es bueno siempre, a etiquetar, ¿no? A buscar. Entonces, podemos decir que Valens aspira a llenar, me refiero desde un punto de vista puramente ideológico, ¿no? Aparte de la especificidad del mundo de Cataluña, ¿no? Pero aspira a llenar ideológicamente un poco el espacio que, por las razones que sean, y aquí yo he hablado muchísimo en esta mesa de Ciudadanos, que yo conocí muy bien, y de sus grandes aciertos al principio y de sus grandes errores al final. ¿Aspira a llenar el hueco que ha dejado Ciudadanos? Sí, bueno, Ciudadanos hizo algo encomiable, que fue por primera vez ganar unas elecciones siendo un partido no nacionalista. Tuvo un voto prestado, yo creo que no supo mantener, evidentemente, ¿no? Luego, y hoy hay un gran espacio en todo el centro derecha constitucionalista en Cataluña que no está ocupado por nadie porque nadie le está prestando atención. Sistemáticamente se abandona, se deja en segundo término para otras prioridades fuera de Cataluña de los partidos. Y ese votante pues es el que necesita tener voz en las instituciones. Al final, en Cataluña pues tenemos un gobierno en la Generalitat de extrema derecha pura y dura, y en el Ayuntamiento de Barcelona, que al final es la capital de Cataluña, pues tenemos un gobierno populista tirando a extrema izquierda, sustentado por partidos independentistas, ¿no? Junto con el Partido Socialista de Cataluña. Entonces, al final hay un espacio allí importante que cree en un modelo muy distinto, sobre todo de recuperación económica, un modelo social muy distinto, pues que no tiene suficiente representatividad ni en Cataluña ni fuera de Cataluña, porque hoy en el Congreso de los Diputados a Cataluña la representa Esquerra Republicana, Junts por Catalunya. Esto no es Cataluña, lo que hoy está presente en el Congreso de los Diputados. Claro, eso es importante. Los que somos, como digo yo siempre, de la meseta, de la Castilla más profunda, pero que conocemos muy bien, yo conozco sobre todo mejor el País Vasco que Cataluña, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo, que la gente no se confunda, que Cataluña y los catalanes no son solamente los nacionalistas o los independentistas, igual que el País Vasco, pues no solo el PNV, ¿no? Parece que lo copa todo, o Bildu. Vosotros, de todas formas, no partís de cero, ya tenéis una representación política en el Ayuntamiento de Barcelona a nivel municipal, si no me equivoco. Sí, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y de hecho hoy ya tenemos más de 20 concejales en ayuntamientos en las distintas provincias de Cataluña, pues gracias a la buena acogida y al crecimiento que ha tenido, ¿no? Nosotros desde el primer día predicamos la unión del constitucionalismo, la estamos pidiendo, la estamos ofreciendo, que es mucho más importante, estamos siendo generosos, tenemos un proyecto muy avanzado en Barcelona, a diferencia de las otras formaciones que ni siquiera tienen candidato designado porque no encuentran quien quiera aceptar el reto de encabezar una candidatura bajo determinadas siglas, ¿no? Y nosotros ya estamos haciendo camino. Entonces, al final hemos conseguido, ya que los líderes de las formaciones políticas de PP, Ciudadanos o Vox pues no atienden por ahora a razones, pues al final las bases son las que realmente tienen mucho más sentido común y se mueven, ¿no? Y hemos conseguido atraer gente del Partido Popular, gente de Ciutadans, gente del Partido Socialista de Cataluña, gente de Vox, gente de la sociedad civil, gente que nunca ha estado en política y por primera vez se implica porque se le ha devuelto la ilusión, digamos, en poder cambiar las cosas en Cataluña, y eso nos ha permitido pues poner un pie en muchos ayuntamientos y en muchos municipios. Te voy a preguntar, Eva, por otras formaciones políticas, pues esta es una pregunta que los periodistas sabemos que a un político no se le puede nunca hacer, ¿no? Porque normalmente la contestación pues es un poco de primero de columpios, ¿no? No valoramos los procesos internos de otras formaciones políticas. Luego hablaremos con Eric Encinas, buen amigo, periodista catalán, de lo que está pasando hoy en Junts, etcétera, etcétera, que hacen un referéndum o un paripé, no sé muy bien lo que hacen, pero te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué relaciones, por ir por partes, qué relaciones tenéis, por lo que me dices, supongo que escasas tirando a nulas, con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox? Nosotros no estamos en un proceso de negociación con ninguna de estas tres formaciones. En ningún caso es nuestra voluntad. Siempre hemos dicho que nuestra voluntad es ir por solitario, presentarnos solos, porque creemos que si las demás formaciones políticas han fracasado con sus propuestas en Cataluña, pues lo que hay que hacer es ofrecer una propuesta nueva, ¿no? Y esa propuesta nueva es la que está abriendo las puertas a las demás formaciones. Relación a nivel personal con gente de las distintas formaciones es
buena. Yo creo que en política tenemos que tener la habilidad de tener buenas relaciones personales con todo el mundo, porque al final la política siempre acaba siendo negociación, acaba siendo pacto, y la base es una buena relación personal, ¿no? No podemos llevar la crispación a nivel personal y mucho menos a nivel político, ¿no? Entonces, pero nosotros no estamos en un proceso de negociar nada. O sea, nuestra postura es, oiga, yo abro la lista en Barcelona para quien considere que Barcelona es lo suficientemente importante como para sumar esfuerzos y mostrar un poco de generosidad. Simplemente a este punto estamos a la espera de respuesta. Usted se va a presentar ahora, la primera cita electoral que tenemos es en mayo de 2023, en el caso catalán, siempre lo recordamos, para que nadie se pierda, son solamente municipales, no autonómicas, y después, unos meses después, pues porque toca y es así, a menos que el figura quiera adelantar los comicios y hacerlas coincidir, ya hemos hablado mucho de esto, en mayo de 2023, pues habrá elecciones generales. ¿Usted se va a presentar como candidata por Barcelona o a las elecciones generales? No, yo seré la candidata por Barcelona. O sea, mi voluntad es ser alcaldesa en Barcelona. Mi objetivo es ese y vamos a focalizar el objetivo en eso. Tenemos gente muy buena en el equipo y yo no creo en el liderazgo único que tiene que estar en todas partes y evitar que salgan nuevos perfiles. No es el caso. No es el caso. Hay perfiles muy buenos que ocuparán y encabezarán las listas a otras elecciones. Yo voy para la alcaldía de Barcelona. Claro, pues los liderazgos únicos son peligrosos. Fíjese usted lo que le ha pasado por atender a ciudadanos, que los liderazgos únicos y muy poderosos pues tenían grandes virtudes y luego muchos defectos. Mire Albert Rivera o ahora doña Inés Arrimadas. Bueno, pero yo creo que eso no era un liderazgo bien entendido, ¿no? Yo siempre he considerado que el buen líder es aquel que es capaz de formar un buen equipo para poder dar un paso al lado cuando toca irse y que el proyecto continúe, ¿no? Si al final el proyecto muere contigo, entonces no has sido un buen líder. Y yo creo en eso, lo practico. Creo que yo no podría hacer lo que estoy haciendo hoy sin un enorme equipo a mi lado que me acompaña. Y esa es la base de un buen proyecto, ¿no? Al final, rodearte de gente capacitada, de gente muy buena, en la que puedas delegar, en la que puedas confiar, y eso es lo que te permite crecer y es lo que nos ha permitido hoy tener ya más concejales en más municipios que el Partido Popular, por ejemplo, en Cataluña, en solo 8 meses. Valóreme la actual situación de Cataluña, o dicho de otra manera, imagínese que no es el caso por lo que estamos comentando, ¿no? Pero que usted mañana pues aterrizara en la plaza de Sant Jaume, siempre planteo esta pregunta de política ficción, y se sentara en el despacho pues en el que se sienta ahora el señor Aragonés. ¿Cuáles son las 2-3 primeras decisiones que necesita la Comunidad Autónoma de Cataluña como el aire que respira? ¿Qué 2 o 3 cosas hay que cambiar ya en horas 24? Bueno, yo de entrada creo que hay que cambiar el mensaje que se le manda a la ciudadanía. Este es el primer mensaje. Si yo hoy llegase a la presidencia de la Generalitat, lo primero que haría sería un mensaje de tranquilidad al conjunto de los catalanes y al conjunto de España. Es decir, la ruptura se ha acabado, invisibilizar a los ciudadanos se ha acabado, aquí venimos a gobernar para todo el mundo. Se ha acabado despilfarrar dinero en quimeras personales o en quimeras partidistas y aquí el dinero va a estar al servicio de la gestión, de la mejora de Cataluña. El segundo mensaje es: no se preocupen ustedes, padres, que van a tener libertad de elección del centro escolar de sus hijos sin la interferencia de nuestro gobierno y van a poder ustedes escolarizar a sus hijos en español sin la interferencia de nuestro gobierno. Y el tercer mensaje que lanzaría sería bienvenidos empresarios, bienvenidas inversiones, vamos a eliminar los 15 impuestos propios que tenemos y vamos a sembrar un campo que se pueda abonar para el crecimiento económico, rebajando la asfixia fiscal que sufrimos hoy en Cataluña. Sobre todo trasladar el mensaje de que en Cataluña se iba a empezar a cumplir la ley, porque una de las sensaciones que existe en el resto de España, y no menor, es que Cataluña es un territorio, digamos, franco al cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho, no solamente en el ámbito lingüístico, sino en muchos otros. Bueno, pues esto ya va inherente a mi persona, quiero decir, claro, que donde estoy yo hay cumplimiento de la ley, claro, porque es que no, primero soy abogado, con lo cual ya lo llevo muy metido en la mente, ¿no? Pero no se me ocurre en ningún momento, es que ya no como un cargo público ni como ciudadano, hacer nada que vaya en contra de vulnerar la ley o ir en contra de una sentencia, ¿no? Que encima lo hagas pues gobernando, siendo un cargo público, me parece una aberración democrática increíble. Usted va, como candidata, nos ha dicho, para la alcaldía de Barcelona. Barcelona,
visto también desde fuera, me sigo poniendo desde el punto de vista del paisanaje que ve la jugada desde fuera de Cataluña. Los que hemos conocido Barcelona en el 92, que digo el 92 siempre decimos, no sé si es un tópico, pero bueno, fue como un poco como el top, ¿no? Barcelona era una ciudad que estaba de moda, moderna, los Juegos Olímpicos, también España en general. Yo creo que la degradación un poco social se ha ido produciendo en paralelo. Y la Barcelona de hoy, perdóname el símil, es un poco duro, pero da la sensación a veces de ser el Bronx. Sí. Es una ciudad insegura, es una ciudad sucia, es una ciudad donde no se respeta la ley, donde hay ocupación. Hay barrios que están tomados por los ocupas, esto lo sabemos bien, ¿no? Por muchos compañeros, amigos, políticos catalanes. Sergi Fidalgo, que viene por aquí todas las semanas, nos lo cuenta, nuestro amigo el director del catalán.es. Barcelona está muy degradada, es una pena. Sí, nosotros siempre decimos esto, que Barcelona es una ciudad degradada, pero no es una ciudad perdida. Si hay 4 años más de este gobierno, pues será muy difícil revertir y será muy difícil recuperar Barcelona. Pero estamos a 8 meses de poder cambiar esto y recuperar la ciudad, reconstruir la ciudad. De hecho, nuestro programa de gobierno se titula Reconstruir Barcelona, ¿no? Porque creo que hace falta reconstruirla desde todos sus aspectos, o sea, el aspecto de convivencia, el aspecto de limpieza, el aspecto de seguridad, el aspecto de acceso a la vivienda, el aspecto del turismo, de la bienvenida al turismo. Es que hemos vivido cosas, francamente, que si alguien me hubiera dicho hace unos años esto va a ser tu alcaldesa en la ciudad o esto va a ser tu ciudad, no me lo hubiese creído, ¿no? Pero está pasando, entonces sí que hay que dar la vuelta a la ciudad como un calcetín, ¿no? 180 grados y cambiar todas las políticas que se están llevando a cabo ahora, porque además tenemos un riesgo añadido, que es la CUP. La CUP había anunciado que se va a presentar. Si la CUP consigue representación en el ayuntamiento, todo el mundo tiene muy claro que Colau va a pactar con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista. Ya parten con una ventaja que van a sumar todos los concejales de estas 3 formaciones y encima de eso le añadimos la CUP, que no tengo ninguna duda que volverían también a pactar con la CUP, pues la ciudad puede todavía empeorar más. Más todavía. Sí. Ada Colau ha sido un cáncer para Barcelona. No solo Ada Colau. Yo creo que el primer cáncer ha sido el independentismo. Creo que Barcelona, la gran perjudicada del proceso y de las políticas independentistas, porque al final Barcelona es el núcleo, es la capital, es el motor económico de Cataluña, ¿no? Y uno de los motores económicos de España, y fue la gran perjudicada por el procés, y a eso le hemos añadido unas políticas populistas de extrema izquierda, de gente absolutamente incapacitada para gobernar, no tienen nivel para estar en un gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, lo digo así de claro, no tienen preparación, no tienen formación, en su vida han sabido lo que es generar un puesto de trabajo, lo que es abrir una empresa, lo que cuesta ser empresario y dan por hecho que el dinero público cae del cielo y no entienden y no consiguen entender que el dinero público sale de las empresas que generan riqueza y sale del bolsillo de los ciudadanos y que sus sueldos se lo pagan los ciudadanos a los que hoy están empobreciendo y están asfixiando. Está claro. Eva Parera, déjenos un mensaje para terminar, pensando en los espectadores que nos ven. ¿Por qué tendría un espectador que la está viendo, que la está escuchando, que hasta ahora a lo mejor no conocía de sus potenciales electores, no conocía el proyecto de Valens? ¿Por qué podría votar a Valens? ¿Qué ofrece ahora mismo Valens? ¿Ofrece ilusión? ¿Ofrece, devolver? Yo estoy un poco obsesionado con esto. El cumplimiento de la ley a una parte indisoluble del territorio nacional, como es Cataluña, y pues después recuperar la convivencia en paz y en libertad, porque allí se han producido rupturas en el seno no solamente de los seno laboral, sino incluso en las familias. Eso ha sido terrible. Bueno, yo creo que devolver la ilusión es una parte importante en el momento de crecimiento o de implantación de una formación política, ¿no? Creo que ahora nosotros estamos en fase de generar ilusión, pero la ilusión no puede ser la base del ofrecimiento de qué vamos a dar nosotros en un gobierno, en un ayuntamiento, ni mucho menos. No vamos a vender ilusión, nosotros vamos a vender gestión. El equipo está formado por gente con especialidades en cada uno de los sectores en los que implica gestionar una ciudad, un ayuntamiento. Tenemos gente preparada, gente que viene de la empresa privada, tenemos gente con una capacidad altísima que sabe de lo que habla, desde seguridad hasta urbanismo, pasando por ecología, todos los temas, vivienda, todo esto, tenemos gente preparada y lo que venimos a hacer es a gestionar. O sea, no venimos a pasear en coche oficial. O sea, yo vivo en Barcelona.
parte de mi equipo vive en Barcelona. Y lo que yo quiero para mí es lo que vamos a hacer para los vecinos. Es decir, vivir en una Barcelona en la que te sientas orgulloso, puedas pasear tranquilo, no tengas miedo de que tu hija salga y tenga un problema y esté sufriendo por a qué hora vuelve tu hija, ni que te roben el móvil, ni que salgas en los periódicos pues por la delincuencia continuada o que enfrente de tu casa vengan y te ocupen la vivienda, ¿no? Eva Parera, presidenta de Valens, le deseo suerte y continuaremos hablando a partir de ahora. Vamos a ir siguiendo muy de cerca todo este proceso preelectoral, por supuesto, en toda España, pero también en especial en Cataluña, pues desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, también porque es una parte, como siempre digo, insisto, indisoluble del territorio nacional y es una parte que nos interesa mucho. Gracias, Eva Parera, y le deseo suerte. Gracias a vosotros. Continuamos en la retaguardia, dejamos ya a Eva Parera, le deseamos suerte. Le deseamos suerte a cualquier proyecto político que, ya sea en el ámbito de la comunidad autónoma catalana o de las provincias vascongadas, pues defienda la unidad de España, defienda la Constitución, defienda el Estado de Derecho. Luego ya los matices ideológicos pues ya se pueden comentar y, lógicamente, pues porque la pluralidad siempre es necesaria, pues habrá gente que sea más de centro izquierda, más de centro derecha, más liberal, más conservadora, pero esas líneas básicas que hace muchísimas décadas que no se respetan en esos dos territorios de España son absolutamente innegociables y, por tanto, que surjan fuerzas nuevas que le den la batalla o que planten la batalla a los nacionalistas y a los independentistas siempre es una buena noticia. Don Eric Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. ¿Cómo estás, Eric? Bueno, decía yo, venimos de hablar con Eva Parera para presentarles un poco a nuestros espectadores qué es Valens y de qué se trata Valens y este nuevo proyecto político. Y contigo quería centrarme un poco pues, en eso que nos da cada vez más pereza en el resto de España, pero bueno, pues hay que hablar de vez en cuando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ponemos en antecedentes a la gente, aunque ya lo sabe, el gobierno autonómico catalán pues está al borde de la ruptura. Per Aragonés, que es el presidente que es de Esquerra, cesó hace unos días a su número 2, al vicepresidente que era de Junts, después los consejeros de Junts, la nueva marca, siempre lo digo, de la antigua y corrupta Convergencia, pusieron su cargo a disposición, que no dimitieron, porque como son muy listos y en el fondo de lo que viven es de la política y de chupar del tarro y del bote, pues y lo último es que habían sometido a las bases, a una especie de referéndum, como los que hacía Podemos, ya sabéis, ¿no? Preguntándoles a ver si se tienen que quedar en el gobierno autonómico o se tienen que ir. ¿Cómo está eso, Eric? Sí, efectivamente. Lo que se está ocurriendo en Cataluña realmente entre Junts y Esquerra era algo que se venía cociendo en los últimos meses. Es decir, esa ruptura se estaba retroalimentando, ¿no? Cada vez mayor, sobre todo en lo que se refiere más que en los cargos que, digamos, conforman el gobierno de la Generalidad, sino más en la militancia, entre las militancias de ambos partidos y cargos digamos, de partido, ¿no? Más que los representantes políticos, y se han agudizado a partir del 11 de septiembre, que vimos claramente esa división en el separatismo tan palpable y incluso esas horas bajas, ¿no? Que venimos señalando, ¿no? Por las que ya atraviesa el separatismo después de varios años de proceso, ¿no? Rupturista. Y ahora lo que hacen desde Junts, tras el cese del vicepresidente Puigneró, que es el segundo de a bordo de la Generalidad de Cataluña, es plantear una consulta en la que Junts per Catalunya lo que dice es, lo que plantea a la militancia es, ¿seguimos o no seguimos en la coalición, ¿no? Y lo que te puedo decir es que la mayoría de los militantes de Junts per Catalunya estarían en la opción de irse, incluido entre ellos el expresidente fugado y golpista Carles Puigdemont o la imputada Laura Borràs, ¿no? Que estarían en esa línea de abandonar el gobierno de la Generalidad y por lo tanto condenar llevar a que se anule este gobierno, o bien a que Esquerra tuviera que gobernar en minoría, como también es algo que ya desde Esquerra no descartan, incluso que estarían trabajando en ello, ya sea con el apoyo del PSC, los comunes, o bien un escenario de elecciones, de unas nuevas elecciones en Cataluña, que también serían el otro
el otro escenario si definitivamente sale en la consulta lo que se espera, que es ese no a la coalición, ¿no? Entonces, bueno, y si hubieran elecciones realmente hay un panorama incierto porque es difícil de calcular. Hay una gran desafección en el separatismo, yo también querría resaltarla, se nota en Cataluña. Lo que ocurre es que no sabemos hasta qué punto realmente, porque es difícil de saber con certeza hasta qué punto eso puede influir en las elecciones. Ya vimos que las elecciones de Cataluña anteriores, lo que pasó es que hubo una reducción de la participación de los catalanes en esos comicios y eso provocó que aún así ganara el separatismo, pero también hay que recordar que ya el separatismo perdió votos en las últimas elecciones, es decir que realmente el separatismo está pasando una crisis y cada vez la puede ocultar menos. Está meridianamente claro y mientras tanto, bueno, pues la Generalidad sigue a lo suyo, Eric, y sigue abriendo embajaditas, embajadas de pacotilla y gastándose un dinero que no tienen, como tampoco lo tenemos el resto de los españoles. El último escándalo es la apertura de lo que a ellos les encantaría considerar como ese estado fantasmal que aspiran, ¿no? Pues saben que es imposible, que siguen viviendo de venderle la moto allí al respetable de que es posible. Digo, la última la han abierto en Canadá, Eric. Sí, entra dentro de la lógica del separatismo, ¿no? De montar chiringuitos también no solo a nivel catalán, sino a nivel ya en el exterior. Y hay que recordar que el separatismo tiene diversas embajadas, una de ellas con mucha actividad en Suiza, donde hacen actos con representantes del separatismo, ¿no? Y atacan directamente a España, ¿no? En esos actos dicen que hay represión, cuando, bueno, de los presupuestos creo que vamos a hablar ahora, cuando realmente no se ve que haya represión en Cataluña, porque incluso la región que más dinero va a recibir en estos presupuestos de 2023 va a ser Cataluña con un 20%, ¿no? Pero es que además tampoco son los que son reprimidos en Cataluña, ¿no? Porque solo hay que ver quién recorta libertades en Cataluña, ¿no? Y en cambio es lo que están vendiendo en el exterior, por eso montan esas embajadas en Canadá, las que tienen en Suiza, tienen otra en Inglaterra también, en fin, son sedes que no son embajadas realmente, porque las embajadas realmente son las españolas, son las únicas que pueden hacer la competencia exterior, pero son representaciones en el exterior con un sueldo que tienen sueldos, esos representantes, sueldos públicos, y que dependen de la oficina de exteriores de la Generalidad de Cataluña y claramente lo que buscan es hacer una contrapartida a lo que hagan las embajadas españolas y eso está permitido, es decir, eso lo está tolerando también el gobierno de la nación, ¿no? El gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez, es decir, está tolerando que se sigan abriendo sedes diplomáticas que no tienen el peso de una embajada española y que además en las que además se dicen mentiras o incluso se propaga odio contra el Estado español. Está claro, por tanto. Oye, Eric, hablando un poco ya de política general, hoy, en las últimas horas, ya desde ayer por la tarde, desde el jueves por la tarde, hemos ido conociendo un poco el detalle de los presupuestos. Me consta, dentro de tu vertiente como periodista económico y de las colaboraciones que haces con otro medio amigo, que es la pata económica del Español, para Invertia, para invertia.com, que te has estudiado muy a fondo la letra pequeña de estos presupuestos. Al final, la conclusión que extraemos es que el figura, como ya pronosticamos, por cierto, en esta mesa, os dije, le va a durar 3 días, porque aquella campaña de salir a la calle, de hacerse carne mortal, el figura, entre el paisanaje, al cual desprecia y al cual considera chusma, porque le iban a chillar tanto, y de hecho, pues así fue. Recordad la que le montaron en Toledo, en fin, yo creo que no llegó ni al tercer acto, y os dije el primer día
que, en fin, diseñó aquello, ese torpísimo y mediocre Bolaños, que no iba a llegar ni a Navidad. Fijaos, estamos en octubre y ya, digamos, ya de esa campaña de salir a la calle el presidente del gobierno, pues ya ni se habla. Han optado por lo que les es, de cara al año preelectoral, digo, y a esa tendencia tan negativa que arrostran en las encuestas y que les da un fracaso completamente seguro, pues han optado por la vía rápida, que es por lo que optan todos los gobiernos, y cuanto más populistas, pues más aún, que es la de regar con millones, lo cual es comprar de una forma pura y dura pues al votante, ¿no? Y los presupuestos, cuya letra menuda, insisto, empezamos a conocer ayer, incluyen unas partidas pues para ferrocarriles, para carreteras. El 17%, por ejemplo, se lo lleva solo el 17% la comunidad autónoma catalana. Trenes a tutiplén, carreteras a tutiplén. Bueno, si esto sirviera para mejorar las infraestructuras en aquellas partes del territorio nacional donde se necesitaran, pues bienvenido sería. Pero los extremeños están que fuman en pipa, y con razón. A ver si le dejan de votar a Guillermo Fernández Bala, a Guillermo Fernández Bala, porque tienen un tren que es digno del siglo XIX. ¿Qué opinión extraes de las líneas básicas de estos presupuestos generales del Estado, Eric? No cabe duda, ha aprovechado el momento idóneo, hay que reconocerlo. Sánchez no hace las cosas porque sí, a mí me gustaría resaltar eso. Lo tiene todo más bien preparado de lo que parece. Es decir, ha visto el momento justo donde está perdiendo claramente una popularidad de manera considerable, y donde además su gobierno puede ser, bueno, puede ya no repetir, porque las encuestas vaticinan eso, ¿no? Que ganaría el bloque de centro-derecha, PP, y seguramente con el apoyo de Vox, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es tirar, como tú bien dices, Eurico, con la vía rápida, que es al final la de regar con millones a un montón de millones de españoles, porque realmente hay varios millones de españoles, claro. Uno de ellos, un grupo claramente que se va a ver beneficiado por ese aumento del gasto, es el de los pensionistas, que sube un 8,5% el gasto en las pensiones. Eso se traduce en un aumento por lo tanto, del salario de cada pensionista, que varía en diferentes comunidades la subida, pero que no dejará de ser pues eso, una subida que lo que busca es contentar a los pensionistas, que también hay que recordar que son unos de los que más votan en las elecciones, y ha optado por esa vía rápida. Luego también estarán los funcionarios. Los funcionarios también se les sube un 3,5%, como a los diputados del Congreso. El gobierno se sube un 4% el salario también. Es decir, todo esto en mitad de al borde de que estamos también de una recesión, ¿no? Pero no hay que olvidar que lo hace por eso, porque vienen elecciones, están a un año. Y luego el gasto que tú estabas muy bien puntualizando, ¿no? En infraestructuras, aumenta el gasto en puertos, el gasto en aeropuertos, en carreteras, sobre todo en ferrocarril, que superará los 5.000 millones de euros. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final lo que busca es el voto rápido, es lo que estoy insistiendo. Es decir, el voto que sabe que le puede ir bien para ganar unas elecciones in extremis, ¿no? Porque necesita esos votos in extremis, ya que se nota que sobre todo está bajando votos tanto de todas las franjas de edades, ¿no? Y además Podemos es posible que baje bastante, y por lo tanto no podían formar un gobierno de coalición. Entonces todo esto entra en la línea. Además, hay que recordar que de los presupuestos de 2023, otro dato, más de casi la mitad lo van a ocupar los gastos de las pensiones, el pago a los funcionarios y el pago a la deuda, que es tremenda. Hay que recordar, la deuda más alta tenemos de la historia. Pero es que igualmente la subida de los funcionarios y de los pensionistas, con el tema de la inflación, lógicamente también es un contrapeso, porque también es que han subido todo. Los menús, por ejemplo, en la calle, ¿no? Han subido todo, en fin, que realmente es cierto que va a subir las pensiones, que va a subir en los funcionarios, pero aún así ha subido todo también. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy presente. Ha subido todo, y los salarios en el sector privado, sin embargo, apenas no han subido. Es decir, y la gente joven pues cobramos menos. Es decir,
quiero decir que está realmente desmedido el sistema, ¿no? Lo que está aumentando este gobierno realmente también es la desigualdad entre el sector público y privado y además de eso el desequilibrio hasta incluso entre franjas de edades. O sea, está aumentando la desigualdad con estos supuestos también. Está claro, porque además estos figuras presumen de que siempre, este es un rollo que yo llevo décadas escuchando, no años, décadas. Estos son los presupuestos más sociales de la historia, porque se destina, claro, ¿cómo no van a ser los presupuestos más sociales si entre el 60 y el 65% de las partidas presupuestarias corresponden a lo que los economistas llaman los estabilizadores automáticos, es decir, los subsidios de desempleo, las pensiones, que hay que pagarlas. Hay 9.100.000, 9.200.000 pensiones que pagar en este país, que por cierto, que no tengan miedo los pensionistas, porque luego además son tan miserables, y esto se lo hemos visto hacer a políticos también de otro signo, aquí reparto a todo el mundo, son tan miserables que juegan con el miedo de la gente, desde que Felipe González y Alfonso Guerra, que ahora algunos Felipe González, al que algunos ahora añoran, una parte de la derecha añora, no sé muy bien por qué, que se lo haga mirar. Dice, pues tenía sentido el Estado, hombre, ya, joder, es que solo faltaría, ¿no? Pero ya amenazaban, digo, a los andaluces cuando iban a dar mítines a Dos Hermanas y se caían los pabellones allí, no del sol, sino de la gente a la que pagaban para llenar los pabellones, y decían que si llegaba a la derecha les iban a quitar las pensiones. Y claro, dice, es que pagamos subsidios de desempleo, claro, si como los socialistas sois una máquina de fabricar paro, ¿cómo no vais a pagar cada vez más subsidios de desempleo? Estabilizadores automáticos, pensiones, subsidios de desempleo y luego, claro, sanidad y educación. El 65% de la pasta de los presupuestos generales del Estado se va en eso. Y, por lo demás, lo que una vez más y un año más, again and again and again, comprobamos es que el sueño húmedo de estos tíos, mal llamados progresistas o mal autodenominados progresistas, porque esto es lo más regresivo que hay en los últimos siglos de la historia de la humanidad, pues son felices y su sueño húmedo más placentero es el que cada vez más gente viva de la ubre del Estado. Decía el gran Miguel Anxo Bastos, que es un profesor muy prestigioso de la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene muy bien estudiado este fenómeno y algunos otros, que en realidad esto de las clases sociales es una filfa, entendido en un sentido tradicional izquierdista y marxista del término, Eric. Aquí solamente hay dos clases y con esto concluimos. La clase de los que producen y la clase improductiva, pero que viven de los que producen. Y entre esta última, básicamente, pues se radica en el sector público. Eso es así. Sí, totalmente. Al final se está demostrando que esa frase es totalmente cierta y es que es así, es que, ya digo, además se está viendo, es que ahí realmente da la sensación que lo que quiere es tener este gobierno, además lo hemos visto con el empleo público, ¿no? Realmente el empleo público está aumentando y es lo que está haciendo en cierta manera que baja un poco el paro, pero realmente hay también más parados de los que ponen las estadísticas del gobierno, ¿no? Y es al final lo que iba en la línea de lo que estamos diciendo, es decir, tener un sector público bastante amplio y además de eso bastante mejor pagado que el sector privado y al final eso lo que vemos es que es insostenible, es decir, nos gusta o no aceptar esa realidad, eso no es sostenible, es decir, no se puede sostener. Esto no deja de ser como un bloque de vecinos, ¿no? Si las cuentas son las que son, no se puede hacer según que derramas, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, las cuentas de España son las que son, si empezamos a gastar más en lo que realmente no da beneficios, en lo que realmente no aporta al Estado, al final este Estado va a quebrar aunque realmente haya un sector de la sociedad que esté de momento viviendo mejor que el otro. Eric Encinas, aquí seguiremos y en tu caso, bueno, pues atendiendo a los análisis económicos que compartimos y también pues a la crónica semanal que nos traes de los entresijos de la política catalana. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un abrazo, Brico. Un fuerte abrazo, Eric, y gracias también a todos vosotros. Hemos culminado una semana más, la primera semana completa de octubre. La semana que viene, a lo mejor la semana que viene os traigo una sorpresa. No sé si a esta mesa, pues no puedo decir más, lo voy a dejar ahí. Sé que va a ser una sorpresa, si soy capaz al final, si lo estima oportuno, de venir por aquí, pues que a muchos os va a agradar y a lo mejor a otros un poquito menos. Pero bueno,
como le decía el bueno de José María Aznar en sus buenos tiempos, luego fue ya decayendo la cosa, a George Bush, estamos trabajando en ello. Un abrazo, cuidaos y hasta la semana que viene.